Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. El desarrollo del lenguaje es clave para que los seres humanos podamos comunicarnos y vivir en sociedad. Y junto con otros aspectos del desarrollo neurológico, el lenguaje es uno de los que más importancia damos los pediatras durante los primeros años de vida. Pero, ¿cuáles son las señales de alarma en las que nos debemos fijar? ¿Debe todo niño con un retraso en el lenguaje acudir al otorrino? ¿Y puede ese retraso en el lenguaje ser síntoma de un problema neurológico más complejo? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre los signos de alarma del desarrollo del lenguaje. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás esta semana? Muy bien. Yo encantado. Yo soy Gonzalo, dos pediatras en casa, para servirles. Antes de nada, que vamos a hablar de esos signos de alarma del desarrollo del lenguaje, esos niños que nos preocupan si tienen un trastorno. Acordaros que os podéis suscribir desde la plataforma en la que nos escucháis, pues para estar ahí cada vez que sale un episodio, que os avise y plan, así lo podéis escuchar, y también que las valoraciones que nos dejáis en redes sociales o en las plataformas desde las que nos escucháis, pues nos sirven mucho para crecer y que podamos estar aquí todas las semanas. Elena, ¿por qué vamos a hacer este episodio de los signos de alarma del desarrollo del lenguaje? Bueno, esto viene a cerrar un poco de todos los otros signos de alarma que hemos hablado. El lenguaje es un pilar más de este desarrollo neurológico que es muy importante durante toda la primera infancia, sobre todo los 2 primeros años de edad, pero bueno, sabemos que el lenguaje se va completando y no se termina de formar hasta los 6 o 7 años de edad. Y esto pues origina muchísimas consultas en la pediatría de atención primaria, porque no todos los niños tienen los mismos ritmos, porque cada uno lo expresa de una manera, porque no sabemos si es normal que nuestro hijo a cierta edad no pronuncie una cosa o que todavía utilice sonidos, por ejemplo, para expresar palabras que de sobra conoce, ¿no? Sabemos que esto es un tema que preocupa a los padres, que es muy importante que os recalquemos que no hay una edad exacta en la que realizar cualquier cosa, pero que el lenguaje forma parte de este desarrollo neurológico y que es fundamental, como comprendemos, para la comunicación de las personas, ¿no? Claro, y hay un par de cosas muy importantes que tenemos que saber del desarrollo del lenguaje. En primer lugar, que el lenguaje comprensivo discurre en paralelo al lenguaje expresivo, ¿vale? O sea, el lenguaje no es solo nosotros expresándonos, sino también es entendiendo lo que se nos dice, ¿vale? Y que van en paralelo. Por tanto, si un niño se expresa muy bien, pero no comprende lo que se le dice, pues seguramente tenga un trastorno del lenguaje, en este caso comprensivo o al revés. A lo mejor hay un niño que entiende perfectamente todo lo que le decimos o las órdenes que les decimos, pero no es capaz de expresarse con normalidad. Eso también va a ser un trastorno del lenguaje. Y luego hay mixtos, ¿no? De las dos cosas. Claro, de cómo lo articules, de cómo lo pronuncies, ¿no? De desarrollo, y con eso entendemos que es necesario la maduración y de un montón de procesos intercurrentes, de factores biológicos, instrumentales, ¿no? De la madurez neurosensorial, de la motricidad bucofacial, cognitivos, los componentes formales y funcionales, cómo nos comunicamos, cómo comprendemos, cómo entendemos, y luego la parte cultural y socioafectiva que transmitimos también con el lenguaje. Todo eso unido pues va a elaborar el lenguaje en una persona, ¿no? Claro, y sobre todo también hay que entender que si somos capaces de expresarnos o comprender es porque hemos estado escuchando lenguaje o viendo lenguaje, porque hay veces que el lenguaje no solo son sonidos, desde que nacemos. O sea, al final aprendemos el lenguaje muchas veces simplemente por imitación. Tú a un niño de 2 años o un niño de un bebé, ese que está haciendo esa primera jerga que tiene, como luego veremos, eso es simplemente imitación y son los primeros rudimentos del lenguaje, y eso va a ir evolucionando y el niño, cuando se note capaz, pues va a ir probándose, ¿no? Y entonces aquí es muy importante tanto el papel del pediatra como de cualquier otra persona que asista como profesional al desarrollo del niño, como normalmente son
los profes y las profes de las escuelas infantiles o de los colegios de detectar a tiempo una desviación de la normalidad, es decir, que salten esos signos de alarma que nos digan, este niño no está desarrollando de forma adecuada el lenguaje como debería, ¿vale? Para poder intervenir a tiempo, del modo que sea, luego veremos algunos ejemplos, para poder dar una solución, porque cuanto antes intervengamos, ¿no, Elena?, más probable va a ser o mejor va a ser el pronóstico de ese niño. Claro, y recordar que hay que no solo los trastornos del lenguaje van independientes, que a veces los trastornos del lenguaje es una expresión más de alguna enfermedad o de algún síndrome que pudiera estar pasando por ese niño, ¿no? En el que no solo está afectada la comunicación verbal o no verbal, sino también pues, el desarrollo motor, la socialización, la sensibilidad, bueno, las otras cosas del desarrollo neurológico. Bueno. Por eso en la consulta siempre os vamos a preguntar, cuando nos venís a consultar este tipo de cosas de mi hijo no habla o no pronuncia tal, vamos a hacer preguntas que a lo mejor nada tienen que ver con eso que se considera lenguaje. ¿Y cuándo caminó? ¿Y cuándo se sentó? ¿Y cuándo metía un objeto dentro de un cubo, por ejemplo? Para ver si el desarrollo motor está afectado o no. O cómo socializa, responde a su nombre, no responde a su nombre, juega con otros niños, imita a otros niños. Todo eso nos va a dar pistas sobre el desarrollo neurológico también global, no solo del lenguaje, para ver si esa alteración del lenguaje en concreto es simple, o sea, simple no, bueno, simple o más compleja, pero solo del lenguaje, o es algo más global. Vamos a hablar un poquito, Elena, de las etapas del desarrollo normal del lenguaje, normal entre comillas, porque ya os decimos que es muy variable, hay niños que lo hacen muy pronto y otros que tardan más, para luego entender bien cuáles son los signos de alarma, ¿no? Vale, a ver, lo primero es que no pretendemos dar una lista de las cosas que son normales, porque cada niño existe evidentemente una gran variabilidad, igual que no todos los niños caminan a los 12 meses, unos lo harán a los 9, otros a los 18, pues esto no es igual también. Pero vamos a hablar un poco de cómo son las etapas por las que obligatoriamente va a tener que pasar un niño, ¿vale? Para llegar de un bebé que empieza a balbucear hasta un niño de 7 años que va a tener con nosotros un nivel de comprensión y de expresión para tener un lenguaje normal, adaptado y adecuado a su edad y en su idioma, pues va a tener que pasar por todas estas etapas. Y esto es importante porque una cosa va detrás de otra. Eso es, porque son secuenciales. Quiero decir, nadie espera que un niño de 7 años escriba y diga una poesía súper bien rimada si no sabe antes las estructuras gramaticales, ¿no? Primero hay que pasar por una y luego por otra. Bueno, y con esto, pues el lenguaje empieza tan pronto como cuando empiezan los primeros balbuceos del bebé, que eso es pues ya en torno al mes de vida, ¿vale? Esto es la etapa entre 1 y 9 meses de la comunicación preverbal no intencional. La primera cosa que aparece, ¿no? Cuando decimos la sonrisa social, que todos sabemos que en torno al mes de vida aparece, normalmente es cuando nosotros sonreímos al bebé o le hacemos algún sonido, él lo reconoce, muestra gratitud y nos está sonriendo, ¿no? Aquí empieza ya los primeros juegos vocales para llamar la atención, algunos gorgojeos, ¿no? Son cosas, sonidos, muchas veces son vocales de a, e, bueno, entonces claro, esas obviamente cosas no lo va a hacer un niño de un mes de vida y va a ser más adelante, ¿no? Más hacia los 6 o 9 meses. Lo de la sonrisa social es muy interesante porque en la consulta a veces vienen los padres con la abuela y es que a mí me sonríe mucho. Sí, señora, pero es que sonríe a todo el mundo porque la sonrisa social la tienen los bebés con cualquier persona. Así que es un dato neurológico muy bueno. O sea, sabemos que si un niño tiene sonrisa social no nos va a preocupar, entre comillas, esa primera etapa, como que parece que están apareciendo esas primeras cosas. Claro, ya más cerca de finalizando esta etapa de la comunicación preverbal no intencional es cuando empiezan a hilar estos sonidos para hacer los primeros bisílabos no intencionales, los famosos papá, ta, 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 que muchas veces no es ni papá ni mamá, aunque pueda aparecer, sino que son ya estructuras, bisílabos que van uniendo uno detrás de otro. Y luego, ¿cómo llaman nuestra atención? Pues fundamentalmente llorando, ¿no? Buscan o gritando, nos están llamando para buscar la atención. Un poquito más adelante, en torno a los 9-12 meses, empieza la comunicación preverbal intencional. O sea, son niños que ya empiezan más cerca ya de los 12 meses a balbucear con alguna intención y empiezan con gestos a pedir las primeras cosas. Pues son capaces de decir adiós, contestan a su nombre, ¿no? Sí. Pues, son capaces de girar, pueden decir que no con la cabeza incluso. Sí, si les preguntas, ¿quieres ir al médico? Y mueven la cabeza, a lo mejor no dicen que no, pero ya están diciendo que no, porque lo están diciendo con un gesto. Eso al final también es lenguaje y es una forma de
comunicarse. En torno al año de vida y desde el año hasta el año y medio es la comunicación verbal inicial y es donde empiezan a aparecer las primeras palabras como muy sencillas. Ya han unido estos bisílabos y son capaces de decir papá y mamá, agua, que es de las primeras palabras que dicen, eso es. Sí, y empiezan a comprender órdenes simples de la vida diaria. Dame, ¿no? Y son capaces, por ejemplo, estás a la cuchara y son capaces de dártelas. Y empiezan de manera muy rudimentaria a pedir cosas, ¿no? Se siguen comunicando pues a través de los gritos, pero bueno, son capaces de decir agua y pueden incluso señalar de alguna manera el vaso, ¿no? Que es, por ejemplo, el que están pidiendo. Y también empiezan a realizar movimientos orales como, por ejemplo, soplar, sacar la lengua, hacer mímica de comer o la mímica de un beso, ¿no? Dame un beso, y ya son capaces de empezar a poner los labios o mover un poco la boca. Al final esos son entrenamientos bucofaciales que son súper importantes de cara a que luego puedan pronunciar adecuadamente. Y como hemos dicho, en torno a los 12 meses aparecen las primeras palabras y esto va, este grupo de palabras pues va aumentando a lo largo de esta edad y más o menos en torno al año y medio, dependiendo de la variabilidad, ya más o menos tienen unas 10 palabras y hay incluso algunos niños que son capaces de decir hasta 40 palabras, normalmente monosílabos o bisílabos duplicados, o sea, palabras muy sencillas. Sí, no van a decir esternocleidomastoideo dentro de esas 40 palabras. Claro, pero bueno, ya son capaces, cada vez con el tiempo van aumentando. Y ya es a partir de este momento, año y medio hasta los 2 meses, donde aparecen las primeras combinaciones de palabras, ¿no? En la que cada vez van aumentando más este vocabulario, normalmente en torno a 50, pero hay algunos niños que ya cercanos a los 2 años son capaces incluso de decir hasta 100 palabras y estas combinaciones de 2 palabras pues son capaces de hacer estas primeras frases, ¿no? Yo aquí, mamá ven. Eso es, empleo de artículos. Pero fijaros qué interesante es que primero han adquirido la capacidad de emitir sonidos que han sido palabras, y ahora hacen estructuras gramaticales. O sea, no es todo vocabulario, sino que el lenguaje es más, y es lo que dice Elena, ¿no? Que son capaces de empezar a hacer sus primeras frases, aunque sean de 2 palabras. Y obviamente cada vez son capaces de seguir órdenes más complejas. Ya en torno a los 2 años, pues son capaces de hacer órdenes más secuenciales, claro, ¿no? Más concatenadas, efectivamente. Ven y dámelo. Son 2 órdenes, ¿no? Y el niño coge el balón, por ejemplo, y es capaz de ir al suelo, lo coge y te lo devuelve. O lleva esto a la caja. Eso es. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, evidentemente, estamos probando que también el niño es capaz de socializar, que escucha bien lo que le estamos diciendo, y a lo mejor van y te contesta, no, no claro. Está comprendiendo y además te está dando una acción de una cosa que, pues, a lo mejor, por ejemplo, no quiere hacer. Luego, un poquito más adelante, en torno a los 2-3 años de vida, a mí es una época en la que me gusta mucho porque es la fase de formación gramatical y de una gramática muy simple, que es la época en la que yo llamo un poco de barrio sésamo, ¿no? Que es en la que el niño empieza a expresarse y a entender conceptos complejos como dónde están las cosas y saber expresarlo. Esto está cerca, esto está lejos, esto está a un lado, esto es grande, esto es pequeño. Entonces es la época esa de barrio sésamo que tenemos todos en la cabeza, que es a mí me gusta mucho en los niños porque te permiten ya hacer cierto juego expresivo y comunicativo con ellos. Y van avanzando, ¿no? La gramática se va haciendo cada vez más compleja y hacen frases más largas. Cada vez pronuncian mejor. Sobre todo los fonemas que son más sencillos de pronunciar, es decir, no todos los fonemas se pronuncian igual a la vez, o sea, puede ser un niño que tenga para algunas palabras una lengua más de trapo y otros los pronuncie mucho mejor, y en torno aquí, pues a los 3-4 años ya utilizan muchísimas palabras, su vocabulario tiene cerca de 500 o 1000 palabras, que sí que es verdad que la mayoría van a seguir siendo bisílabos, ¿vale? Y que además van a ser bisílabos sencillos, que no tienen, que tienen... La verdad es que ahí me pierdo cómo se llaman, pero que no juntan 2 consonantes juntas, ¿vale? O sea que es mucho más fácil expresarse con, por ejemplo, casa, que tienen casa, ¿no? Solo una C y solo una S, que a lo mejor decir tractor, que tiene 2 sílabas, pero que juntan 2 vocales. Eso se suele ver, esos son grupos consonánticos, que no me salía la palabra, que son más difíciles de decir, ¿no? Y además empiezan a conjugar verbos, o sea, empiezan a aprender a hablar en pasado o a hablar en futuro, ya no es solo aquí en presente. Yo aquí vengo, ¿no? Por ejemplo. Vale. Y luego, bueno,
bueno, pues poco a poco, ya cerca de los 3 años, cuando justo pues inicia la escolarización no obligatoria, pero la realidad es que la mayoría de los niños ya están escolarizados, pues aunque tengan una lengua o sea, todavía no pronuncien bien, pues más o menos todo el mundo es capaz de comprender lo que dicen, y ya más cerca de los 4 años debe ser un lenguaje que sea comprensible para la mayoría de las personas, aunque no sean personas que están tratando habitualmente con ese niño. Hay algunos fonemas, como por ejemplo la R, la R doble, la S, la Z, que todavía tardarán más y que incluso hasta los 5 años para la R es normal que todavía no lo pronuncie. Bueno, aquí ya sí que es muy importante pues el seguimiento que hagan, sobre todo con los profesores en la escuela, los que verán un poco cuál es la evolución del lenguaje de cada niño. Pero ya cerca de los 4 años tienen que ser capaces de narrar acontecimientos con vocabulario adecuado a su edad, y entre los 4 y los 7 años pues es la culminación del sistema fonológico, ya deben pronunciar todo bien, e introducción de la gramática narrativa y el estilo. Ahora vamos con el pediconsejo. Recuerda hablar a tu hijo pequeño aunque todavía no haya cumplido el año de vida. Durante esta etapa, los padres sois la fuente principal del aprendizaje del lenguaje durante la primera infancia. Qué importante este pediconsejo que acabas de decir, porque no es lo mismo, ¿no?, una persona que te habla, te mira a los ojos, ves cómo mueve la boca, que ver pantallas, ¿no? Porque para estimular el lenguaje, el mejor ejercicio es estar con otra persona. Claro, la importancia de la interacción social, no solo lo que te ofrece escuchar el idioma en sí, sino todo lo que te transmite una persona cuando te habla. Entonces es muy importante que los bebés desde pequeñitos, para fomentar el apego también, pero también para el desarrollo del lenguaje, les estemos hablando desde el principio, ¿no? Somos seres sociales, y el desarrollo del lenguaje precisa de que personas te hablen. Eso es. Y ahora que estamos hablando de personas que hablan, antes de entrar en los signos de alarma del desarrollo del lenguaje, ¿qué podemos decir de los bilingües, Elena? Porque hay niños, ya no en escolarización, me refiero sobre todo con padres que hablan en español y en inglés. ¿Se ha demostrado que estos niños tengan más alteraciones de lenguaje o retrasos en la adquisición del lenguaje? Pues evidentemente no. De hecho, tienen un beneficio muy claro el estar recibiendo 2 idiomas de cara a la formación del bilingüismo como lenguas maternales propias. Lo que sí que es verdad es que es de esperar que si está desarrollando 2 idiomas en forma paralela, cuando haga este cómputo de palabras que hemos dicho antes, pues probablemente es que diga de las 10 son 5, por ejemplo, en inglés y 5 en castellano, ¿no? Que no es que vaya retrasado en los 2, sino que está evolucionando en el lenguaje, en su bilingüismo, con sus 2 idiomas a la vez. Entonces, salvo una contraindicación expresa porque haya un diagnóstico de un trastorno del desarrollo del lenguaje, tiene muchísimos beneficios que los niños aprendan las 2 lenguas maternas, por ejemplo, porque sus padres cada uno le hablan en su idioma nativo, de cara a desarrollarse en estos 2 idiomas desde que son pequeñitos. Y bueno, ahora he hecho este inciso que parecía muy importante decirlo, pues ya hemos dicho cómo es el desarrollo normal, pero también vamos ahora a poner qué puntos son los más importantes para consultar de cara al desarrollo del lenguaje en cada momento. Ya hemos dicho que no es esperable que un niño, todos lo sabemos, que un niño de 1 año haga frases, ¿no? Uh-huh. Pues que son cosas importantes a cada edad para que nos puedan llamar la atención, sobre todo los padres que nos escuchan, para poder consultar, oye, no sé si mi hijo va normal en el desarrollo de su lenguaje. Sí, al final es como esa bombilla que se enciende cuando ves estas cosas. Luego podrá ser normal o no, es que va un poquito más lento y simplemente eso, pero esas bombillas que se encienden cuando ves que ocurren o no ocurren ciertas cosas, lo que nosotros llamamos los signos de alerta, los signos de alarma. Y por debajo del año de vida, pues la verdad es que hay muchos, ¿no? Pero queríamos resaltar que, por ejemplo, si a los 3 o 4 meses el niño tiene un llanto o un chillido muy débil, ¿no? O sea, es decir, que no utilice el llanto como forma de comunicación, con un llanto positivo, por así decirlo, eso nos tiene que llamar la atención. También que a los 5 o por debajo de los 9 meses haya una ausencia de sonidos simples como el juego vocal que decías antes, ¿no? Ese parloteo, que empiecen a utilizar su boca para emitir sonidos. Eso nos tiene que llamar la atención de que algo puede estar ocurriendo. Y obviamente signos de que no escucha bien, o sea, que haya un golpe, por ejemplo, un golpe fuerte y el niño no muestre ningún cambio, ¿no? Que no se asuste por el ruido, o que nosotros le llamemos y no responda a su nombre, o que no haya tampoco un cambio de expresión cuando decimos, por ejemplo, no.
no te cojas eso o lo que sea, ¿no? O sea, que no haya una percepción tanto del sonido como de la forma en la que estamos expresando. La comprensión del sonido, porque a lo mejor sí que oye su nombre, pero no comprende que se le está llamando, ¿vale? Entonces eso es importante. Si tú a tu hijo de 9, 10 meses, 11, le llamas por su nombre y no gira la cabeza, no tiende a girar, eso es un signo de alarma bastante importante que hay que comunicar al pediatra, ¿vale? Un poquito más adelante, pues evidentemente que siga esta ausencia de balbuceo en torno a los 12-15 meses, pues que no emita ni siquiera esos sonidos de vocales o esas bisílabos no intencionales, que no señale para comunicarnos lo que quiere, que no haga gestos o que muestre cambios de expresión cuando una persona le está hablando, o por supuesto que no fije la mirada, todo como falta de ausencia tanto de comunicación en un sentido como sí, que no sea en otro. Recíproco. Eso es, ¿vale? Hacia los 2 años que tenga gestos súper limitados para comunicarse con un adulto. Normalmente un niño de 2 años que ya se está moviendo por todos lados, busca al adulto, le señala cosas, que le coge de la mano, o sea, ese tipo de gestos que en el fondo son lenguaje, pues que estén súper limitados, ¿no? Y que tengan muchas menos palabras de las que corresponden a su edad, ¿no? Por poner una cifra, aunque ya os digo que todo es muy variable, pues por debajo de los 20 en torno a los 20 meses, ¿no? Que 20 meses es año y medio, más o menos, unas 10 palabras o menos de 50 palabras a los 2 años, ¿no? Eso también podría ser un signo de alarma. Lo mismo que no lo comprendan o que no sepan localizar algo cuando tú le preguntas, ¿no? Como que no comprendan la pregunta. Y un poquito más adelante, pues más cerca, más pasados los 2 años y ya sobre todo cerca de los 3, pues que no sea capaz de hacer frases de 2 palabras, que siga con sonidos restringidos a solo 4 o 5 consonantes, que no vaya aumentando poco a poco esa cantidad de vocabulario, o sea que y gramática, claro. Y gramática, claro, o sea que no veamos una evolución o que tenga una frecuencia baja de actos comunicativos, ¿no? De querer llamar al adulto para contarle algo, para enseñarle algo. Eso también son cosas que entre los 2 y 3 años pues nos deben preocupar. Y a partir de los 3 años, también como dato numérico, si el 70% de lo que dice o intenta expresar un niño no se le entiende, es un signo de alarma. A esa edad deberíamos ya prácticamente entender todo lo que nos cuentan, ¿no? O que tenga ecolalias muy frecuentes, es decir, que tenga formas de expresar todo el rato lo mismo, utilizando siempre la misma forma oral, por decirlo de alguna manera. Eso debería llamarnos la atención. Todo el rato Porque repitiendo, agua. Ya tiene que tener un registro mucho más amplio para comunicarse. O que no empiece a hacer frases de 3 palabras con sujeto, verbo y predicado, aunque sea muy simple. Yo quiero jugar, por ejemplo. Si todavía no ha aumentado esa gramática, pues esto nos tiene que hacerla llamar la atención. Y luego cosas en relación, lo mismo, a la comprensión y la socialización. Pues la incapacidad de entender órdenes simples o sin apoyo visual, ¿no? Que le digas, ve al baño y trae la toalla. Que a lo mejor tengas que acompañarle, señalarle, encenderle la luz, ¿no? Que necesite como un apoyo muy extra a solo el lenguaje. O luego problemas de autorregulación personal, pues que sea muy impulsivo, que le cueste mantener la atención, o esto se vaya añadido a otras dificultades de coordinación motora. Como veis, todo esto es complejo, hay muchos signos de alarma, hay muchas listas en internet que podéis buscar, que están bien, teniendo en cuenta la variabilidad interindividual de cada niño. Al final, con estos signos de alarma, lo que hacemos los pediatras, y somos los primeros a los que acudís para cribar a estos niños, es intentar ver si es un trastorno específico del lenguaje, o sea, solo del lenguaje, o es algo de todo el neurodesarrollo, ya lo hemos dicho. Sí que es verdad que al final en la evaluación de estos niños va a ser un abordaje multidisciplinar, ¿no? En el que va a haber muchos profesionales implicados. Nosotros, los pediatras de atención primaria, viendo esos signos de alerta, somos quien conocemos al niño, y aunque no nos lo digáis en las revisiones o cuando venís porque el niño tiene fiebre o cualquier cosa, esto siempre lo estamos viendo. Y luego los logopedas, ¿no? Que son súper importantes de cara a valorar el lenguaje, Elena. Sí, estos son los que no solo valoran qué cantidad, sino la calidad del lenguaje, cómo mueve la lengua, cómo mueve la musculatura facial, y son los que van a realizar todo el tratamiento y el seguimiento, o sea, que es un apoyo fundamental para nosotros. Además, cuando pensamos que se acompaña, pues no nos parece que no oye bien o todos los niños con algún trastorno del lenguaje deben recibir una valoración de la audición, pues recibirán valoración por el otorrino, los neuropediatras para valorar si esta alteración del lenguaje está en contexto de alguna otra enfermedad, y por supuesto todos los educadores, psicopedagogos de las escuelas y de los colegios también pues van a poder realizar una buena valoración. Sí, a mí lo de los psicopedagogos me parece súper importante porque son al final los que van a adaptar el aprendizaje de ese niño para
para que siga aprendiendo, porque si no, claro, si le vamos a comunicar normal, no va a aprender. Entonces es súper importante el trabajo en las escuelas y en los colegios con este tipo de niños. Sí que es verdad que antes de acabar vamos a hablar un poquito de, cuando valoramos a un niño con una alteración del lenguaje, va a caer dentro de 3 grandes grupos, básicamente. El niño que tarda en hablar, el niño que deja de hablar o el niño que habla mal, ¿vale? Porque no es lo mismo. Y dentro de esos 3 grupos, pues luego hay diferentes ¿cómo llamarlo, Elena? Que se deban a diferentes cosas, diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, dentro del niño que tarda en hablar, ¿a quién podríamos tener? Pues mira, tenemos los niños que son los que no, al final, después de todo, llegamos a la conclusión de que no les pasa nada, que tienen ese hito madurativo un poquito más largo, todo el aspecto del resto del desarrollo psicomotor es normal, pero son niños que hablan tarde. Sí, los Su papá habló tarde, como el que empezó a caminar tarde, pero que luego es un niño que psicomotor tiene Pero estos normal, niños, ¿no? pues necesitan una buena valoración, estar seguros de que no se debe a nada más. Y bueno, luego están los niños que tienen trastornos propios del desarrollo del lenguaje, que puede ser tanto de la expresión como de la recepción, de aspectos concretos. Bueno, estos requieren un seguimiento muy cercano y muchas veces requieren apoyo escolar, porque si no, no alcanzan los hitos de aprendizaje requeridos. Los trastornos de la comunicación social, que ya no solo la expresión del lenguaje, sino cómo nos comunicamos con los demás. Dentro de estos, o como un grupo aparte, tendríamos el trastorno del espectro autista. Y luego todos los retrasos globales del desarrollo, en los que está afectado pues tanto la parte motora como la cognitiva, el lenguaje, la comunicación, todo esto también, ¿no? Estos son las cosas de los niños que los vamos viendo en la evolución, que no alcanzan los hitos del desarrollo, pues se englobarían dentro de alguna de estas cosas. Por frecuencia, en el niño que tarda en hablar, lo más frecuente es que sean o hablantes tardíos o lo que hemos dicho de trastornos específicos del desarrollo del lenguaje. En el niño que deja de hablar, que esto es muy interesante, porque puedes tener un niño que ha ido pasando etapas y de repente deja de hablar. Aquí esto es lo que en medicina llamamos una afasia, es decir, el niño que deja de hablar, y puede ser básicamente por 2 cosas, ¿no? Por una causa orgánica, o sea, una enfermedad propia del cerebro normalmente en el que ha ocurrido algo. Por ejemplo, un niño que tuvo una meningitis bacteriana, era un niño normal, y después de tener esta enfermedad, pues ha adquirido una discapacidad, por ejemplo, en el lenguaje. O una afasia progresiva con un deterioro neurológico, que normalmente son enfermedades neurológicas degenerativas que has podido ir adquiriendo en las primeras etapas del neurodesarrollo, normal los hitos del desarrollo, y que llegado un momento las empiezan a perder. Y esto, ¿no? Esto es poco frecuente. Sí, pero esto es muy importante dentro del desarrollo neurológico, que es tanto importante el que no lo termina de hacer como el que lo hacía y lo deja de hacer. O sea, que todas esas cosas también son muy importantes. Y luego el grupo más frecuente es en los niños, estos que hemos englobado, los que hablan mal, ¿no? Es que son pues muchos grupos. Los más habituales son los que pronuncian mal, que ya hemos dicho que es que no tener todos los fonemas formados hasta los 5 años puede ser normal, pero más allá de esta edad y dependiendo qué edad y qué fonemas, pues un poquito incluso de edades menores, va a requerir intervención por el logopeda, ¿vale? Claro. Que esos son los que se llaman las disartrias, que son disartrias funcionales, las de los niños que no tienen enfermedades, y luego, por ejemplo, disartrias porque tienes una enfermedad neurológica, los niños con una parálisis cerebral, los que tengan alguna cirugía de la zona facial, bueno, pues que no puedas mover bien los músculos, la lengua, bueno, pues todas esas cosas van a implicar disartrias, ¿vale? Y eso, pues el logopeda tiene una función fundamental pues para rehabilitar y para mejorar la funcionalidad de esto. Y luego, las disfemias, que son los niños que tartamudean, que bueno, ya hemos visto que son trastornos de la fluidez del lenguaje, que en niños pequeños pues normalmente son transitorios y que suelen mejorar pasados semanas o meses, pero bueno, esto si perdura o más allá de una edad que sea considerable normal, pues requerirán una intervención por el logopeda. Y tenemos episodio en el podcast de la pasada temporada o la anterior, si queréis ver las disfemias, los trastornos de la fluidez, podéis ir a escucharlo. Y luego las dislalias, que son las alteraciones fonológicas para la edad del niño, lo que hemos dicho, lo de los fonemas que no pronuncian bien, pues esto también son súper habituales. La mayoría antes de los 5 años de edad se han resuelto, pero si no, intervención por el logopeda importante también. Lo que sí que es importante es diferenciar una dislalia, es decir, esos niños que no pronuncian bien algunos fonemas, de lo que es un trastorno del lenguaje, en el que está afectado algo más del lenguaje que solo la parte fonológica, solo la parte de la articulación. Bueno, Gonzalo, vaya pedazo de episodio lleno de listas que no nos gusta hacer, pero bueno, en este caso hoy creo que era, no sé si necesario, pero explicarlo de otra manera era complejo. Claro,
variabilidad de la normalidad, pues esperamos haberos dado información de sobra y ante la duda ya sabéis que siempre podéis consultar pues, a todas aquellas personas que están en torno al cuidado de la salud de vuestros hijos para que os puedan ayudar a saber si lo que le pasa a vuestro hijo es algo propio de la evolución del lenguaje o de verdad se debe a algún trastorno. Pues nada, ha sido un placer, ¿no, Elena? Os animamos a todos los que estáis ahí detrás a escuchar el próximo episodio de Sin Cita Previa y nada, acabaros dando las gracias por estar ahí y también gracias a Adeslas por apostar por este espacio de divulgación científica. Y bueno, acabamos dando 4 pinceladas y ya lo dejamos aquí. El desarrollo del lenguaje es uno de los aspectos con más variabilidad interindividual del desarrollo neurológico. Ante un niño con signos de alarma del desarrollo del lenguaje, la intervención, tanto diagnóstica como terapéutica, debe ser lo más precoz posible. El abordaje con un trastorno del lenguaje debe ser multidisciplinar, sin olvidar a los logopedas ni a los otorrinos. Y recordad, los niños bilingües no tienen más probabilidad de desarrollar un trastorno del lenguaje.